Los colectivos feministas de la sociedad civil independiente calculan que son 50 las muertes por violencia machista en Cuba en lo que va de 2023. Esa cifra supera los feminicidios verificados en todo 2022, que cerró con 36, y además amenaza con convertir el actual periodo en el de peores datos desde que se comenzaron a llevar registros. En 2015, Mariela Castro Espín, directora del estatal Centro Nacional de Educación Sexual e hija de Raúl Castro, había dicho en entrevista con el diario Tiempo Argentino: nosotros no tenemos, por ejemplo, feminicidios, porque Cuba no es un país violento, y eso sí es un efecto de la revolución. 5 años después, en noviembre de 2020, en ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Castro Espín afirmó que Cuba estaba a la vanguardia de la lucha internacional por la no violencia de género. Sin embargo, los datos de las organizaciones independientes la contradecían y situaban a la isla más bien en la retaguardia, con apenas 3 legislaciones para combatir la violencia de género, falta de órdenes de restricción o alejamiento para proteger a las víctimas y, en general, de mecanismos de protección para estas. Gracias al trabajo de los grupos feministas independientes, en diciembre de 2022, Cuba fue incluida por primera vez en el reporte denominado Mapa Latinoamericano de Feminicidios, debido al incremento de esos crímenes en la isla y a la inexistencia de políticas públicas concretas para enfrentarlos. Uno de los principales reclamos de las activistas cubanas ha sido la tipificación del delito de feminicidio en el Código Penal, además de la aprobación de una ley integral contra la violencia de género. Ninguno ha sido respondido por un régimen que se declara defensor de las mujeres. No fue hasta mayo de 2022, 7 años después de negar la existencia en Cuba de feminicidios, que la propia Castro Espín solicitó a la Asamblea Nacional del Poder Popular la tipificación de ese delito en el Código Penal. Así, aunque sin reconocerlo, se sumaba el reclamo de las activistas feministas y plataformas de la sociedad civil que habían llamado la atención sobre esa ausencia del delito en el proyecto de la norma. En abril pasado, Miguel Díaz-Canel anunció que habría cero tolerancia con la violencia machista. En mayo, el Tribunal Supremo Popular informó de 18 condenas por asesinatos de este tipo, todas con sanciones por encima de los 25 años de cárcel. El anuncio del tribunal se publicó días después de que el propio organismo confirmase en una nota de prensa la cadena perpetua contra 2 hombres previamente sentenciados por violencia machista. Las primeras sanciones contra autores de feminicidios hechas públicas en 2023 y correspondientes a causas radicadas en 2022. ¿Cómo pasó Cuba de no tener feminicidios, según la versión oficial, a alcanzar la cifra de 50 en lo que va de este año? ¿Cómo es posible que en materia de violencia de género el Estado cubano siga la saga de la sociedad civil? ¿Sería mucho pedir que los periodistas de los medios oficiales cubanos dieran crédito a la sociedad civil independiente? ¿Dejarán de ser noticia los feminicidios en Cuba? Por lo pronto, las organizaciones feministas independientes han obligado al régimen a reconocer un problema que hasta el momento era un tema tabú en su discurso. Recuerda que puedes seguir leyendo más sobre este y otros temas de actualidad en nuestra web. Síguenos en las redes sociales.